Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneira y en este espacio, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. En el video de hoy, hablaré de la segunda parte del oficio de las llaves, que es sobre la confesión y absolución de los pecados. Así que, quédese conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. En la historia de David y Natán, en 2 Samuel capítulo 12, versículos 1 al 13, encontramos que David había pecado. Dios pidió que el profeta Natán fuera a visitar a David para decirle que pecó. David reconoció su pecado. Entonces Natán consoló y anunció el perdón de Dios diciendo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Cada cristiano tiene el deber de reconocer que es pecador y confesar sus pecados a Dios. Esta actitud muestra nuestra dependencia de Dios. Cuando un cristiano sabe que su hermano ha pecado, él o ella debe ayudar a reconocer sus pecados a la luz de la palabra de Dios, para que ellos también puedan confesarlos. Una vez confesados los pecados, debemos anunciarles el perdón de Dios, así como Jesús y muchos en las Escrituras lo hicieron. Este perdón que nosotros anunciamos es perfectamente válido y los pecados son perdonados. El propio Salvador Jesús dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. En otro lugar en las Escrituras encontramos que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. En la iglesia luterana nosotros creemos, enseñamos y confesamos que hay dos maneras en que podemos confesar nuestros pecados: pública y privadamente. De manera pública es cuando hacemos durante un culto, por medio de la confesión de pecados. Todos los cristianos tienen la oportunidad de confesar sus pecados en conjunto, tanto aquellos que recordamos como también aquellos que fueron olvidados. Por eso decimos en la confesión: Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. De manera privada es cuando confesamos al pastor o cualquier otro hermano en la fe que sea de confianza. Después, el pastor o el hermano o la hermana anuncia la absolución, que es el perdón de Dios. En el Catecismo Menor encontramos la siguiente pregunta sobre la confesión, que nos ayuda a entender lo que es la confesión de pecados para nosotros, los luteranos. ¿Qué es la confesión? La confesión contiene dos partes. La primera es la confesión de los pecados y la segunda, el recibir la absolución del confesor como de Dios mismo, no dudando de ella en lo más mínimo,
sino creyendo firmemente que por ella los pecados son perdonados ante Dios en el cielo. Según la definición anterior, la confesión comprende de dos partes. Primera, admitir o confesar un error. Segunda, ser perdonado. Por ejemplo, si pisas el pie de otra persona, lo vas a decir, discúlpame, o le ruego que me perdones. Entonces, recibirás el perdón de la persona. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, primero, confesamos nuestros pecados. Segundo, recibimos la absolución, que es el perdón de Dios. La Iglesia Luterana practica la confesión y absolución, que es parte del oficio de las llaves, con énfasis en la absolución, que es la palabra de perdón de Dios. De hecho, los luteranos tienen en alta estima a la santa absolución. Para los luteranos, en la confesión, el penitente realiza un acto de contrición, ya que el pastor, actuando en persona Christi, en el nombre de Cristo, anuncia el perdón de Dios, como si fuera Dios mismo. Aquí vale la pena explicar cómo los luteranos entienden el arrepentimiento causado por la palabra de Dios. El arrepentimiento se divide en dos partes. Una es la contrición, es decir, los terrores que golpean la conciencia mediante el conocimiento del pecado. La otra es la fe que nace del Evangelio o de la absolución y cree que por amor a Cristo los pecados son perdonados, consuela la conciencia y la libra de los terrores. La otra pregunta que encontramos en el Catecismo Menor de Martín Lutero es la siguiente: ¿qué pecados hay que confesar? Ante Dios, uno debe declararse culpable de todos los pecados, aun de aquellos que ignoramos, tal como lo hacemos en el Padre Nuestro. Pero ante el confesor debemos confesar solamente los pecados que conocemos y sentimos en nuestro corazón. Aquí vale la pena explicar la diferencia entre confesarse ante Dios y delante del pastor. La diferencia está entre deber y tener. Ante Dios debo confesar todos los pecados. Ante el pastor no tenemos la obligación, pero podemos hacerlo. Lo mismo vale si confesamos a un hermano o hermana en la fe de confianza. Y como fue dicho en este video, el oficio de las llaves está en manos de la iglesia. Por eso, preferimos hacer nuestras confesiones mediante pastores llamados y ordenados, por cuestión de orden. Sin embargo, en caso de emergencia u otra situación, cualquier cristiano tiene la autoridad de Cristo de ofrecer perdón de pecados en su nombre. En la palabra de Dios encontramos: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago capítulo 5, versículo 16. La última pregunta que encontramos en el Catecismo Menor sobre la confesión es: ¿cuáles son tales pecados? Refiriéndose a los pecados que debemos confesar. Considera tu estado basándote en los 10 mandamientos. Seas padre, madre, hijo o hija, señor o señora o servidor, para saber si has sido desobediente, infiel, perezoso, violento, insolente, reñidor, si existe un mal o mal alguno con palabras u obras, si hurtaste, fuiste negligente o derrochador o causaste algún otro daño. Una buena práctica antes de confesarse ante Dios o del pastor o cualquier otra persona es el hecho de poder examinarse
uno mismo a la luz de los 10 mandamientos o de la palabra de Dios. Esto se hace para que el penitente examine su conciencia. Yo hice un video aquí en el canal con varias preguntas basadas en los 10 mandamientos. O si le parece, en el Catecismo Menor hay varias preguntas y respuestas hechas por el Dr. Martín Lutero para que uno se examine también. Yo también hice un video sobre eso aquí en el canal. Por último, quisiera aclarar que la absolución, principalmente a la luz del oficio de las llaves, la pronuncia el pastor en nombre de la congregación, en nombre de Dios. Martín Lutero, en sus catecismos de 1529, elogió la confesión hecha ante un pastor o un compañero cristiano en aras de la absolución, el perdón de los pecados otorgado de manera audible y concreta. Los reformadores luteranos sostenían que una enumeración completa de los pecados es imposible y que la confianza en el perdón no debe basarse en la sinceridad de la contrición ni en las obras de satisfacción impuestas por el confesor, o sea, las penitencias. La Iglesia Católica Romana sostenía que la confesión se componía de 3 partes: contritio cordis, contrición del corazón, confessio oris, confesión de la boca, y satisfactio operis, satisfacción de los hechos. Los reformadores luteranos abolieron la satisfacción de los hechos, sosteniendo que la confesión y la absolución constan de solo 2 partes: la confesión del penitente y la absolución pronunciada por el confesor. La fe o la confianza en la completa satisfacción activa y pasiva de Jesús es lo que recibe el perdón y la salvación ganados por Él e impartidos al penitente por la palabra de la absolución. ¿Le gustó de este video? Entonces, deja un le gusta, compártalo en sus redes sociales, suscríbete al canal y deja un comentario. Me gustaría mucho saber su opinión. Bendiciones y hasta el próximo video. Chao.